Y hoy, en el día que comienza el cónclave para elegir al reemplazante del Papa Francisco, les cuento cómo fue contar la noticia de su muerte desde aquí, desde Roma. Así fue la primera transmisión. Diego, Antonella, el placer de saludarlos en esta mañana. Una noticia lógicamente que impacta, una noticia de mucha tristeza. Ustedes se imaginarán la cantidad de personas que se están acercando aquí a la Plaza de San Pedro, la cantidad de personas también que están viniendo a cubrir este evento histórico. Ayer estuvimos nosotros aquí en horarios de la tarde contando justamente la aparición del Papa Francisco en esta Plaza de San Pedro, en donde daba su bendición a los fieles que se habían acercado en estas Pascuas, esta reunión que había tenido ayer en el día justamente con el vicepresidente de los Estados Unidos, y hoy una noticia que impactó. A las 7:30 de la mañana, 7:35 para ser más precisos, el Vaticano informó que encontraron al Papa Francisco sin vida. Este fue un comunicado que fue recién emitido a las 10 de la mañana. Yo les puedo contar mi apreciación personal. Yo estaba trabajando desde casa. Obviamente llegó un mail a quienes estamos acreditados ante la Santa Sede. Nos llega información todo el tiempo sobre los distintos eventos que realiza el Vaticano, que realiza la Santa Sede. Uno de los mails decía justamente que iba a haber una comunicación muy importante desde Santa Marta y nadie esperaba que sucediera esto, porque ayer se lo vio al Papa Francisco, si bien se lo vio cansado, se lo vio con dificultades para respirar, su mensaje del día de Pascua fue muy escueto, fue muy cortito, pero nadie esperaba, compañeros, que sucediera lo que sucedió en la mañana del día de hoy. Y lógicamente ahora vienen nuevas cosas, la Iglesia va a tener que elegir a un nuevo Papa, va a anunciar seguramente cómo será la despedida del Papa Francisco. Lo cierto es que ustedes verán a mis espaldas que son miles las personas que se están empezando a acercar aquí a San Pedro en la mañana de este lunes de fiesta en Italia. Hoy se celebra el Lunedì dell'Angelo, y una noticia que lógicamente entristece a quienes están aquí, entristece a todo el mundo. El Papa Francisco fue sin lugar a dudas uno de los papas más queridos de la historia de la Iglesia Católica. Matías, tenemos mucha información por desarrollar, por supuesto, mucho por contar, sobre todo vos, pero quiero que nos cuentes sobre todo el semblante de los fieles, de la gente que se acerca allí. Vos decías muchísimas personas y con el correr de los minutos, de las horas, seguramente sean más, la gran mayoría fieles cristianos, pero tal vez excedía este Papa un poco ello, ¿no? Tal vez aquellos que no eran cristianos, pero sentían cierta cercanía, cierta empatía por el propio Francisco. Quiero que nos cuentes sensaciones de lo que se está viviendo en este momento, cómo percibís a las personas que se están acercando para transitar esta reciente noticia de la muerte del Papa Francisco allí en el Vaticano. Bueno, Diego, te imaginarás, en mi caso como periodista argentino que vive en la ciudad de Roma, comienzo siendo un poco autorreferencial, es un suceso que lógicamente impacta. Estos 39 días que permaneció internado el Papa Francisco nos hacían pensar en un desenlace como este, pero luego su recuperación, justamente esta recuperación en la casa de Santa Marta, aquí dentro del Vaticano, estas últimas apariciones en las últimas semanas, nos hacían pensar que el Papa se estaba sintiendo bien, que realmente estaba mejorando. Él lo había dicho en algunas entrevistas en el pasado, que justamente su muerte, y él quería que llegara esta muerte, trabajando, haciendo lo que él hacía, en este caso como Papa. Fue así, porque ayer estuvo aquí presente, como lo decíamos minutos antes, cuando comenzábamos esta comunicación, y lógicamente que el sentimiento que se vive aquí en los alrededores de San Pedro es de angustia, es de congoja. Hay muchas personas que empiezan a llegar aquí con algunas velas, que llegan con algunas flores, muchos curiosos también que se acercan para ver cuál es el ambiente hoy en la Plaza de San Pedro, personas que están vestidas de negro, personas que tienen algunas lágrimas en los ojos. Lógicamente hay una conmoción muy grande, y también de parte de los colegas que estamos trabajando aquí, porque lógicamente hay mucha curiosidad también de cómo se desenvolverá esta situación. Lo cierto, Diego, es que son muchísimas las personas que se están acercando. Seguramente esto va a incrementar también el aparato de seguridad del gobierno de la ciudad. Hoy un día particular también, porque no solo es el Lunedì de Pascuetta, como les decía, el Lunedì dell'Angelo, sino que también hoy se celebra en Italia, se celebra el aniversario del nacimiento de la ciudad de Roma. Entonces va a ser lógicamente un día en donde las fuerzas de seguridad van a tener que estar presentes aquí. Cada vez son más las personas que están llegando. A mí me gustaría poder dar vuelta a la cámara para mostrarles a ustedes la cantidad de medios
que se están empezando a instalar, así como hemos llegado nosotros aquí a San Pedro, la cantidad de personas curiosas que empiezan a llegar aquí y lógicamente muchos que nos preguntan qué se va a hacer, si se lo va a despedir aquí en la Plaza de San Pedro. Y algo que, Diego, me llamó la atención fue el sonido de las campanas. Yo recuerdo que justamente cuando moría un papa se anunciaba a través de las campanas. Hoy fue muy corto el anuncio, lógicamente en una era digital como la que estamos, la noticia empezó a llegar a través de distintos medios y cada persona que se cruza comenta la noticia, habla con un familiar, le comenta lo que está sucediendo y creo que hoy vamos a tener días largos aquí en San Pedro. Matías, lo cierto es que bien estamos recordando y repasando sus últimos días, su deseo, una vida marcada por la vocación, por el compromiso y por la concreción, porque él logra despedirse, por supuesto trabajando, involucrado, y ayer que pudiste estar presente también con un mensaje totalmente comprometido con la paz mundial, una lucha que jamás abandonó y que jamás dejó a un costado. Así es, Antonella, un mensaje que lógicamente no leyó el Papa Francisco, pero que iba dirigido a los conflictos que se están suscitando en Ucrania, la guerra entre Ucrania y Rusia, el conflicto en Palestina y esta amplitud. Recién Diego decía algo que es muy interesante, no solo los cristianos se van a acercar el día de hoy a despedir al Papa Francisco porque siempre habló de libertad de culto, fue un Papa que le dio muchas oportunidades a sectores que estaban muy marginados. El jueves estuvo en una cárcel, para que ustedes tomen dimensión de esto y de su vocación, como muy bien marcabas. Estuvo en una cárcel aquí en las periferias de Roma. Este año no pudo lavarle los pies a las personas que están privadas de su libertad, justamente por su situación de salud, por justamente esta debilidad que tenía. Lo cierto es que estuvo trabajando hasta el final y también habló de esto, de la posibilidad de emigrar, de recibir a los migrantes, un claro mensaje también a los Estados Unidos. Ayer recibió, como les decía, el vicepresidente de los Estados Unidos. Fue una reunión muy cortita en donde desde el Vaticano nos decían, fue más un saludo que una reunión, y justamente Francisco hacía referencia a esto. Hay que permitirle a las personas el derecho de emigrar, de que traten de conseguir y desarrollar su vida en otros lugares, haciendo clara referencia a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Un papa que siempre estuvo comprometido, un papa también, compañeros, que ya había hablado de la muerte en distintos libros, en distintas entrevistas. Él hacía referencia que luego de lo que le había pasado en sus 20 y pico de años, cuando le habían extirpado la parte de un pulmón, que estuvo muy mal, él decía que ya no le tenía miedo a la muerte, que justamente Dios le había permitido sobrepasar eso y que él estaba como viviendo gracias a Dios y que iba a agradecer cada momento eso. El domingo pasado estuvo en la misa del jubileo de los enfermos, agradeciendo también, por ejemplo, a todo el personal médico del Hospital Gemelli que lo atendió, y es realmente emocionante contar cómo se fue Francisco, porque realmente se fue de una manera muy tranquila, se fue trabajando, se fue haciendo lo que él quería hacer, y creo que hoy la cantidad de personas que se van a acercar aquí van a agradecer eso también. Qué destacado lo que nos contás respecto a lo que fue ayer, esta reunión bilateral o este saludo, como bien estás diciendo, Matías, con el vicepresidente de Estados Unidos, en un momento migratorio muy particular, inclusive para la propia Italia, e inclusive para algunas conversaciones pendientes que han quedado con la primera ministra italiana, con Giorgia Meloni, que ya publicó en la red social X hace minutos nada más el mensaje y todas las repercusiones de todos los continentes, de todos los rincones del mundo que están sucediendo, Matías, en este preciso instante. Sí, Antonella, lógicamente nosotros hoy va a ser un día para quienes estamos aquí que vamos a tener que trabajar todo el tiempo con el teléfono en la mano. Son noticias de último momento, las notificaciones que va a dar el Vaticano, como les decía. En mi caso particular estoy también en algunos grupos de argentinos en Roma que ya empezaban a preguntar cuáles iban a ser los puntos de concentración, si se iba a realizar alguna actividad en específico. Lógicamente nosotros vamos a estar hoy durante todo el día transmitiendo a través de la pantalla de Canal 26 lo que vaya sucediendo. Estos controles que les decía también ya venían siendo exhaustivos en este último periodo aquí para ingresar a la Plaza de San Pedro. Hoy lógicamente seguramente se incrementarán. Por eso también le decimos a quienes están llegando a Roma, a quienes ya están aquí, querían venir hoy, que quizás nos están viendo, que hoy sean
más bien cautelosos, que tengan cuidado, que vengan con tiempo, que también vengan con agua, que se hidraten. Hoy es un día en donde está empezando a hacer calor aquí en Roma y lógicamente va a haber una multitud que va a querer saludar al Papa Francisco, aunque de nuevo repetimos, todavía no hay demasiadas novedades de cómo va a ser esta despedida al Papa Francisco. En un momento, cuando estuvo internado, se hablaba de cuál era el procedimiento que iba a hacer la Guardia Suiza, por ejemplo, de cuál iba a ser el procedimiento para elegir un nuevo papa. Por el momento, el Vaticano es muy cauteloso en cuanto a las novedades y están siendo muy cautelosos también para informar las novedades que van suscitando dentro de puertas adentro del Vaticano. Por supuesto, Matías, bueno, es una noticia reciente y de alto impacto, ¿no? Que claro, conmociona a nivel mundial y hay que tener justamente cautela con la información, con la actualización de la misma. Bueno, sos un privilegiado por tener acceso a esa información, por eso vas a tener total prioridad a lo largo de la jornada del día de hoy, no solo en esta edición que abre la programación, sino, insisto, a lo largo de todo el día. La última, antes de despedirte en este primer contacto, Matías, y agradecerte por supuesto, quiero consultarte por cómo se desarrolló esta Semana Santa, sobre todo el día de ayer, domingo de Pascuas, al margen de la salud puntualmente del Papa, pero no dejándolo afuera, por supuesto, con su breve participación. Diego, una Semana Santa, lógicamente, que se había hablado mucho en la previa, porque se hablaba justamente de la presencia o no del Papa Francisco. Esta novedad que les comentaba hace instantes nada más, el jueves que estuvo presente ahí en una cárcel de Roma, dando un mensaje también hacia la Iglesia Católica en general, hacia el mundo en general. Después un Viernes Santo que estuvo con actividades en el Coliseo, con también con el rezo de la piedad, lógicamente, con el desarrollo del Calvario, y el día de ayer, el día sábado, también con las distintas celebraciones que tienen que ver con la Iglesia Católica, en donde el Papa Francisco no estuvo presente, pero sí eligió muy bien a los cardenales que lo iban a representar. Lógicamente sucedió lo mismo el día de ayer, y con esta sorpresa que finalmente el Papa Francisco se afachó, como se dice en italiano, mostró su cara hacia toda la plaza de San Pedro, estuvo saludando a los fieles. La verdad que fue muy emotivo en el día de ayer. Hoy, lógicamente, hay mucha conmoción, mucha tristeza, pero creo que la mayoría de los fieles y las personas que se están acercando aquí a San Pedro comparten esta sensación de que el Papa Francisco se fue en paz y que hasta el último momento de su vida estuvo trabajando por la Iglesia Católica y por el mundo. Eso mismo destacamos, dentro del dolor, de la tristeza, del impacto y de estos primeros minutos en los cuales despedimos al Papa Francisco, que es nuestro Papa, digo, es argentino y bien nos representó en estos 12 años de papado. Matías, vamos a regresar, por supuesto, porque esta es una apertura y esta es la prioridad, como bien estamos destacando con Diego en esta mañana, y por supuesto que nos vas a mantener al tanto con este comunicado oficial del Vaticano, que fue justamente la fuente que confirmó el deceso, la despedida del Papa Francisco. Compañeros, a disposición, seguiremos informando todo lo que sucede aquí en el Vaticano y alrededores. Hasta luego.